Buenas noches. Comenzamos hoy Tribuna de la Historia con un tema relativamente distante en el tiempo, pero que todavía sigue conservando los mismos enigmas que al principio. Aproximadamente en abril de 1943, el mundo, que asistía a la más grande sangría en la que la civilización humana jamás se hubiera visto envuelta, tenía ya pocas cosas de que asombrarse y, sin embargo, sí se quedó asustada ante el descubrimiento de unas fosas. Allí estaban apilados hasta, el señor Jiménez Caballero luego nos lo contará con más detalle, hasta en 14 hileras, cadáveres, miles de cadáveres de lo que era la flor y nata de la oficialidad polaca. ¿Quién fue el autor de tal masacre? Eso es lo que está todavía por ver, aun cuando hayan pasado tantos años. El señor Jiménez Caballero dice en uno de sus libros, dice: el bosque de Katyn estaba sobre la colina de Kosegori, a 20 kilómetros de Smolensk. Era un lugar agreste, salvaje, cabrío. Katyn significa algo así como la cabrera, un terreno de pastoreo, de diablos, de soledad. Este inmenso matadero conmovió, aún en plena guerra mundial, al mundo. Todavía hoy no se sabe exactamente a quién inculpar, verdaderamente, con el peso de la historia, de ese monstruoso asesinato de todo un ejército polaco que no cayó por las armas, sino con un tiro en la nuca. Vamos a tratar de entrar un poco más en el misterio con la ayuda de 4 ilustres personalidades que nos pueden desentrañar tantos puntos oscuros como tiene el tema. Por un lado está don Józef Lawodowski, polaco, escritor, periodista. En aquel entonces era miembro del ejército polaco. En Katyn quedaron probablemente muchos de sus amigos, tal vez algún familiar, por lo menos muchos camaradas. Don Nazario González, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma. Don Mariano Fonrodona, abogado, periodista, historiador, habitual colaborador de revistas de historia, de la Gaceta Ilustrada, especialista de una manera muy directa en temas alemanes y rusos. De alguna manera este tema toca los dos campos, habla alemán y habla además ruso, cosa que parece difícil de conjugar a veces, y nos puede dar una nueva versión. Y don Ernesto Jiménez Caballero. El señor Jiménez Caballero ha sido embajador de España y fue el único español, me parece recordar, que estuvo presente en Katyn cuando la Alemania de Hitler descubrió ante el mundo la existencia de las fosas. Entonces, a los pocos días de regresar de allí, publicó un pequeño libro, La matanza de Katyn, donde describe todo el horror de la fosa. Luego, más tarde, hace apenas unos días, en Memorias de un dictador, una de sus últimas obras que acaba de aparecer, cita también a Katyn y cuenta ese testimonio directo de lo que fue, lo que pudo entonces verdaderamente conmover, a pesar de una guerra mundial, a toda la opinión pública. Como siempre, vamos a contar con la presencia, si quieren una afirmación, de un historiador extranjero, el señor Gilbert Badía, historiador francés, que aportará una nueva versión de la matanza de Katyn. Y vamos ahora a ver unas imágenes para centrar el tema. El bosque de Katyn, cercano a la ciudad rusa de Smolensk, en el Alto Dnieper, tiene en su historia el recuerdo de una de las matanzas que han expresado mejor la tragedia de un pueblo y la negación del derecho a la vida, que ha sido un rasgo dramáticamente repetido en el más reciente pasado de Europa. Allí, en la zona de Kosogori, la colina de las cabras, y en abril de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, fueron hallados varios millares de oficiales polacos muertos de un balazo en la nuca. Los oficiales habían sido apresados por el ejército ruso en septiembre de 1939, cuando la agresión de la Alemania hitleriana contra el gobierno de Varsovia provocó una agresión semejante de la Unión Soviética que logró detener y rendir a una gran parte de las fuerzas polacas en lo que se llamó la Bolsa de Kutno. Los hombres apresados por Rusia fueron liberados más tarde, en 1941, cuando Hitler volvió sus fuerzas contra la propia Rusia y la Unión Soviética pactó con el gobierno de Polonia en el exilio. Pero tras la liberación, faltaron casi 10.000 oficiales sin que las reiteradas peticiones de las autoridades polacas consiguieran del gobierno de Stalin una explicación satisfactoria sobre su paradero. Se sabía que habían sido recluidos en campos rusos de concentración y que en abril de 1940 habían partido con un rumbo desconocido. El 13 de abril de 1943, Radio Berlín dio sin embargo la primera noticia sobre el hallazgo de un número semejante de oficiales del ejército de Polonia en Katyn. Se hallaban enterrados en Kosogori en 8 enormes fosas de 25 por 16 metros de extensión, cada una de las cuales contenía 12 capas de cadáveres descompuestos. La agencia soviética TASS se apresuró a afirmar que los oficiales en cuestión habían sido llevados allí por las autoridades rusas desde los campos de concentración, pero que estaban vivos cuando la zona fue ocupada por los alemanes sin que fuera posible evacuarlos. El gobierno polaco, por su parte, decidió solicitar de la Cruz Roja una investigación que esclareciera lo ocurrido.
pero le disuadieron de ello las amenazas de Molotov de romper las relaciones entre ambos países, por lo que consideraba una desconfianza ante la versión oficial rusa y la inclinación del Reino Unido y Norteamérica en un sentido semejante por el temor de dividir y debilitar el campo aliado. Los implicados no renunciarían con todo a aclarar la incógnita. Todavía en abril de 1943, Alemania constituyó una comisión internacional que concluyó la inequívoca culpabilidad de Rusia. En septiembre, no obstante, la recuperación de la zona de Katyn por la propia URSS permitió que otra comisión, esta vez soviética, examinara el caso y determinara la responsabilidad de los nazis. Una tercera comisión, en fin, enviada por el gobierno de Polonia en el otoño de 1945, dejaría en suspenso su dictamen hasta que fuera desvelado por otra cuarta comisión estadounidense en 1952. La matanza, según este último dictamen, había sido ordenada por las autoridades rusas. Casi 30 años después, Katyn y la Colina de las Cabras siguen envueltas en misterio. Aunque la acusación se inclina sobre todo contra la Unión Soviética, las denuncias de cada una de las diversas comisiones investigadoras sobre el falseamiento y la precipitación del análisis de las que le precedieron mantienen vivo un debate que versa ciertamente sobre un acontecimiento aislado pero trascendental, porque allí perdió Polonia una parte fundamental de sus cuadros de mandos. Se discuten asimismo los motivos que unos u otros pudieron tener para una decisión de tal envergadura. Se ha dicho incluso que la matanza de Kosogori fue un fruto trágico de un error de interpretación de las órdenes de Stalin. Para Alemania pudo ser no solo un paso más en la exterminación del Estado y del mismo pueblo polaco, sino una forma de impedir la continuación de los trabajos que se estaban llevando a cabo para reorganizar el ejército de Polonia en el exilio. Para Rusia, si no un error, la matanza de Katyn pudo ser también una manera de impedir la reconstrucción de Polonia sobre bases democráticas. No en vano, en los mismos días en que se debatía la culpabilidad del trágico hallazgo en diciembre de 1943, la Unión Soviética apoyaba la formación frente al gobierno de la Polonia libre de un Consejo Nacional Popular que había de servir de precedente a la posterior sovietización del país. ¿Acaso en las fosas de Katyn yacía en parte el destino político de Polonia? Comencemos el coloquio. Señor Jiménez Caballero, ¿cómo fue su viaje a Katyn? ¿Qué vio usted en Katyn? En Katyn yo vi no una fosa, sino varias. Más que ver, desde que fui llegando, lo olí, lo olfateé. Era la primavera de 1943. Había ido hasta Smolensk y después nos trasladaron a unos cuantos invitados, escritores y periodistas, pocos. Habían invitado a bastantes en Europa, pero fuimos pocos los que llegamos a ir. Y en una camioneta, según nos acercábamos a la colina de Kosogori, a lo que yo he traducido como la Cabrera, un hedor insufrible nos invalidó a todos. Hubo quien se desmayó. Yo resistí y fui de los pocos asistentes que pude ponerme junto al doctor Butz, un cirujano alemán, que sobre una mesa de madera iba haciendo la autopsia de los restos, de las momias, de los cadáveres que soldados alemanes le traían allí. Les iba despojando de los documentos, medallas, recuerdos, para luego irlos catalogando más adelante, ya cerca de Smolensk, camino de Vitebsk, y donde yo pude recoger unos cuantos. Al poder resistir esto, yo contemplé como una gran plaza de toros, donde estaban en varios estratos, unos cadáveres sobre otros, bien alineados los que estaban en los bordes, pero en el centro arrojados unos sobre otros, y desde luego casi todos tenían el tiro famoso en la nuca, el Genickschuss, lo cual le hacía ver que se les había trasladado a estos oficiales y se les había puesto junto a estas fosas preparadas para irlos arrojando. La impresión era terrible, pero que hacía evocar las matanzas, lo que se dice un Tiberio
en tiempos de Tiberio aquello fue mucho más que un Tiberio, como decimos los madrileños, o más que una sarracina, que parece ser que se refirió, usted que es historiador, a la batalla de Zalaca, o la de San Quintín, de nuestro Felipe II. Todo eso quedaba pálido junto a aquella hecatombe tremenda que allí existía. Ya cuando pude acostumbrarme al olor, ya no hubo dificultad. Después se me invitó a ir a una isba donde el doctor Butz, como les he contado antes en sobremesa que hemos estado almorzando, nos ofreció sobre todo unos sándwiches que él, sin lavarse las manos, con todo el olor de los cadáveres, impregnado de cadaverina, haciéndolo a propósito, lo untaba de un tubo que decía que era salmón, pero que parecía pus de lo que acabábamos de ver. Y entonces los demás que había lo rechazaron, pero yo tuve el valor, no sé si por vergüenza española o por lo que fuera, de comérmelo. Entonces él me dijo, es usted un valiente, se ha comido a Catín. ¿Qué pasó en el mundo, señor Fonrodona? ¿Qué se le contó al mundo que había ocurrido en Catín? Los hechos así puestos de manera escueta son los siguientes. El 13 de abril del año 1943, el doctor Goebbels, jefe de la propaganda del Tercer Reich, lanza una noticia espeluznante al mundo. En Katyn, cerca de la ciudad de Smolensk, es decir, en plena Rusia, al sur de la autopista, suroeste de la autopista o carretera de Smolensk-Vitebsk, se han encontrado unas fosas, donde, según los alemanes, según Goebbels, aparecen 4.500 cadáveres de oficiales, jefes, incluso generales polacos, la médula, podríamos decir el esqueleto del ejército polaco, que habían sido cautivos de los rusos y que habían sido fusilados, asesinados por los rusos. El día 13 se lanza esa noticia al mundo. El día 26 del mismo mes de abril del 43, el Comité Internacional de la Cruz Roja dice que por la Cruz Roja alemana, en combinación con el gobierno polaco de Londres, el gobierno presidido por el general Sikorski, se pedía una investigación de la Cruz Roja Internacional sobre el mismo terreno de Katyn. El Comité Internacional de la Cruz Roja dice que lo hará siempre que todas las partes interesadas comparezcan a ello. Pero 3 o 4 días antes, una carta durísima de Stalin dirigida a Churchill y a Roosevelt protesta de lo que llama una difamación, una calumnia contra la Unión Soviética que está luchando contra los alemanes y que desde luego llevaba el peso más grande y más eficaz de la lucha, y se queja ferozmente y ataca a Sikorski. Existe de estas mismas fechas una carta de Roosevelt de contestación a Stalin, al mariscalísimo Stalin, en que le dice: espero que Churchill le habrá enseñado al señor Sikorski a tener más sentido común. Esa carta la tienen los rusos, la han publicado y los anglosajones no la han desmentido jamás. Entonces empieza la larga polémica, esa polémica que todavía dura, amortiguada, sobre quién mató a los oficiales, a los jefes y a los oficiales polacos de Katyn. ¿Y cuándo? Porque según la tesis de Goebbels, el crimen se produjo en marzo de 1940, en invierno. Cierto es que los primeros cadáveres, o buena parte de ellos, aparecen con zamarras, con capotes de oficial polaco, con cuellos vueltos de piel de carnero. O bien, si es cierta la tesis soviética de que fueron asesinados mucho después, en el año 1943, 41, por los alemanes. Se han disputado todas esas teorías entre sí, no hay una claridad absoluta, aunque hay más creyentes de que fue un crimen ruso que un crimen alemán. Pero en aquel momento, ante la gravedad de los demás acontecimientos que sucedían, la aparición de los espantosos campos de concentración del Tercer Reich en tierras polacas, Auschwitz, Majdanek, Lublin y todo lo demás, y después de la guerra, también una especie de genocidio, aunque más atenuado, de los polacos que ocuparon las 2 Silesias del Brandenburgo, la Pomerania,
corriendo las poblaciones alemanas hacia el oeste. Ante todo esto, lo de Katyn, que en número era, diríamos, una cosa insignificante, no en tragedia ni en cosa inhumana. ¿Cuántos habría más o menos? Goebbels dice 4.500, lo que parece ser un error. Algunos, los polacos de Londres, el grupo, diríamos, de Sikorski, los partidarios del general Władysław Anders, dicen que eran 11.000, 12.000, acaso 14.000, pero en distintos campos. Se habló de otros Katyns en el interior de Rusia, más en la carretera de Smolensk hacia Moscú y Vitebsk. Pero lo curioso es las pruebas contrapuestas de todo esto. Esto se ve sobre todo en el proceso de Nuremberg, porque hubo dos investigaciones, se ha hablado de muchas investigaciones, de verdad hubo solo dos. La que organiza Goebbels, que organizan los alemanes, bajo la dirección de un ilustre médico forense alemán, Leonard Conti, a la que asistió nuestro gran amigo, señor embajador don Ernesto Jiménez Caballero, la que presenció, a la que toman parte una serie de eminentes forenses europeos, pero claro, de lugares o naciones dominados o dentro del área del Tercer Reich, entre ellos el doctor Markov de Bulgaria, del que luego hablaremos. Y luego la segunda inspección, que la hacen los rusos, pero lo curioso es que los rusos recuperan Smolensk en septiembre, final de septiembre de 1943, pero no abren, podríamos decir, el campo, no abren las fosas, no abren a una investigación internacional hasta el mes de enero, lo cual les perjudicó porque dio la sensación de una preparación. Entonces acuden en un gélido enero de 1944 una comisión internacional en la que van por los rusos el ministro de Educación Potemkin, el famoso poeta y escritor Alexis Tolstoy, el patriarca ortodoxo Nicolás de Moscú, todos ellos naturalmente de chula soviética, puesto que son personalidades rusas, pero además Cathy Harriman, con muchos periodistas americanos. Me refiero a la hija, Avril Harriman, el hombre de confianza, embajador en Moscú y hombre de confianza de Franklin Roosevelt, el presidente americano. Y entonces se vuelve a abrir con gran aparato las tumbas, se sacan muchos cadáveres y se dice por parte del doctor Burchenko, un médico forense ruso, de que son cadáveres frescos, valga la frase durísima, es decir, que no son de 1940, sino que fueron asesinados después, cuando la ocupación alemana, en 1941. Aparentemente hay una teoría hay un hecho, una evidencia circunstancial o aparente contra la teoría alemana, y es el hecho de que si los alemanes tomaron ya en el año 41, en septiembre del 41, Smolensk, ¿por qué no apareció? ¿Por qué no anunciaron las fosas de Katyn hasta abril de 1943? Todo esto enlaza luego con una serie de leyendas, de cosas que se han estudiado, de que un lobo señaló dónde estaba el túmulo, dónde estaban las fosas, que había unos árboles, en fin, se ha llegado hasta calcular el paso del tiempo, el ilustre profesor Lobodowski nos lo dirá, por el corte de los árboles, porque se puede ver del tiempo en que fueron cortados. Cosa de tal manera que queda un poco oscura. Hay algunas pruebas que perjudican a los soviéticos, como ejemplo el hecho de que exista todavía actualmente en el borde del bosque de Katyn, cerca de un bosquecito de abedules, una casa de recreo, de descanso de la NKVD, la policía secreta. Luego existe la pasión entre los dos campos. Había un gobierno polaco en Londres, el del general Sikorski, más adicto a los anglosajones, naturalmente, y sobre todo a Sir Winston Churchill. Y luego había un gobierno, una especie de momento comité que lo fue gobierno, en Lublin, dentro de Rusia, pasó a Lublin, que era hechura de Stalin y que estaba dominado por Stalin. O sea que entre polacos anduvo el juego. Ahora, relacionado con esto, y termino, es el hecho de que se estalla el escándalo el 13 de abril del 43. Se discuten todos, están a punto de romper casi sus relaciones los aliados anglosajones y soviéticos, y el hombre que podía saber más, o que debe saber más sobre esto, el jefe polaco Sikorski, muere en accidente aquel verano, el día 4 de julio, pero por paradoja de historia no muere en terreno soviético, muere en Gibraltar, en un avión de la Royal Air Force, en un avión del Transport Commando, un Liberator, comandado por un piloto checo que se salva.
y después de haber dejado en Londres de manera rarísima a Rettinger, el hombre de confianza de Sikorsky, que lo acompañó en todos sus viajes, menos en este último, y que nadie sabe de dónde partió la orden, que le avisó 24 horas antes de que no se montara en aquel avión. Es una, repito y digo al final, que es una cosa de novela detectivesca. Vamos a empezar, si les parece, un poco con una especie de investigación policial. Es decir, para buscar los motivos a veces de un crimen, la policía busca a quién le interesa la desaparición de esa víctima. Entonces, ¿a quién le podía interesar, señor Nacer González, la desaparición de toda la flor y nata del ejército polaco? Enfocado así el problema de Katyn, indudablemente que son los rusos los que quedan en mal lugar y quedan como responsables, ya que no solamente se trataba de eliminar a una posible oposición polaca, no solamente en sus oficiales, en esos 4.500, sino que con ellos estaban, Sikorsky dijo que eran 1.500.000 polacos los que habían sido trasladados entre el otoño de 1939 y el invierno del 39-40 hacia Rusia. Deportados, esto es. Trasladados, deportados. Hay diferencia. Un cierto matiz. Trasladados políticos. Sino que era ya toda una población del este de Polonia que tradicionalmente había reivindicado, históricamente había reivindicado siempre Rusia, y que en cualquier avatar que tuviera la Segunda Guerra Mundial querría siempre otra vez volver, como en el siglo XIX, a afirmar que era suya, y por lo tanto, cuanto menos población polaca, soldados, rasos y oficiales hubiera, mejor. En segundo lugar, paralelamente a la eliminación de este cuerpo de soldados que efectivamente, cuando después de la operación Barbarroja los polacos se pusieron a disposición de los aliados y por lo tanto de los rusos para luchar contra los alemanes, entonces el gobierno en el exilio de Polonia pidió a Stalin que le devolviera ese 1,5 millones con sus oficiales para ponerse a luchar contra los alemanes y así colaborar en la guerra. Y solamente le devolvió 180.000 y 450 oficiales. Es decir, no solamente desaparecieron este grupo minoritario de oficiales, sino todo este ejército. Y paralelamente a esta desaparición de este ejército, Stalin montó un segundo ejército y con este ejército montó también un gobierno en el exilio, los dos de carácter comunista, que iban a ser el contrapunto de ese ejército fantasma o muy dimidiado, regido por una potencia o por un gobierno democrático liberal, como era el de Sikorsky, y dirigido desde Moscú, que sería el que después, en 1945, este ejército parece que se llamaba Vasilevska, y el de Kosciuszko, es decir, el gobierno y el ejército, los dos, los que en 1945 entrarían con las tropas rusas en Varsovia y prácticamente se harían dueños de la situación políticamente, los que avanzarían hasta el Oder, los que ocuparían ya a Polonia y los que plantearían el futuro polaco en los años sucesivos hasta nuestros días. O sea que desde este punto de vista sí que estaba muy favorecida la Unión Soviética y carga sobre ella la responsabilidad. Y yo me permitiría, aunque es dentro de este contexto un tanto policial o de historia benemencial, que hay un argumento bastante en contra de los rusos también, y es el de que ellos dieron la explicación de que estos oficiales y esta gran masa también de soldados o de pueblo polaco había huido a Manchuria, pero sintiendo de que hay muchos kilómetros entre la Rusia Blanca, entre Smolensk, y esto es miles de kilómetros y pasando, diríamos, por territorio ruso y por territorio enemigo hasta Manchuria, entonces alguien se tendría que hoy día existir, ¿no? Tendrían ahora 70, 80 años y sobre todo en los años sucesivos. Y no aparecieron nunca residuos de este ejército polaco, ni a nivel de soldados rasos, como digo, ni a nivel de oficiales, lo cual indica que fue una salida, la explicación de Stalin, difícil porque no tenía otra, pero muy poco probable, lógicamente, desde el punto de vista histórico. Señor Lewandowski, ¿a quién le interesaba la desaparición del ejército polaco? Naturalmente, interesaba a ambas partes. Pero tomando en cuenta que estos no se sabe exactamente si eran 11, 12, 13 o 14 mil,
pero desde luego, como en el momento de ser exterminados, en el momento de cometer este genocidio en masa, toda esta gente se encontraba en el territorio de la Unión Soviética, que a la sazón era aliada de Alemania, después del pacto Ribbentrop-Molotov. Pues para nosotros aquí, y al fin y al cabo, los polacos hemos sido y somos los más interesados en aclarecer, porque para Alemania o para Unión Soviética esto era cuestión de prestigio, era cuestión de culpar unos a otros, cuestión de propaganda política, y para nosotros era una cosa ante todo humana, porque entre estos 11, 12, 13 o 14 mil polacos asesinados había nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros conocidos y nuestros compañeros de las armas. Para nosotros desde el primer momento no había ninguna enigma. La primera sospecha nació en el mayo de 1940. Goebbels no dijo, aquí es un error, de que en fosas de Katyn hay 4.500 cadáveres. No, él cometió un error. Él creía que allí están, al levantar las fosas, él creía que están allí todos. Y luego, cuando los alemanes se dieron cuenta que no llegan a 5.000, entonces ya no querían corregir. Otro error de Goebbels era no explicar de por qué todos ellos fueron asesinados con munición alemana. Porque, y es cosa evidente, porque no quiso confesar de que en años pasados Alemania vendía las armas a la Unión Soviética antes de entrar en la guerra. Bueno, había 3 grandes campamentos: Kozelsk, Starobielsk, Ostashkovo. Esto lo sabemos fuera de cualquier duda, porque durante 6 meses los familiares de estos prisioneros de guerra recibían las cartas, unos fechadas en Kozelsk, otro en Starobielsk, otro en Ostashkov. En fines de abril la correspondencia dejó de existir. Entonces nació la primera sospecha. En fosas de Katyn descubrieron únicamente los que estaban en campamento de Kozelsk, un poco más de 4.500. ¿Dónde fueron asesinados los de Ostashkovo y los de Starobielsk? Hasta hoy día no se sabe. Hay algunas sendas, hay algunas sospechas, pero nada seguro. Bien. 22 de junio de 1941, Alemania atacó a la Unión Soviética. Y entonces, la Unión Soviética, bajo presión de los aliados occidentales, primero bajo presión de Gran Bretaña y luego de Estados Unidos, que dentro de unos cuantos meses también entraron en la contienda bélica, aliados obligaron al gobierno soviético, que estaba, después de las primeras tremendas derrotas, muy pendiente de la ayuda aliada, ante todo de los americanos, que incluso antes de entrar en la guerra mandaban armamento, camiones, tanques, medicamentos, etcétera, etcétera.
pues entonces reconocieron el gobierno exilado en Londres, el pacto Lamada, Sikorsky, general Sikorsky, y el embajador soviético en Londres, Maisky, y en consecuencia de eso, Unión Soviética ha declarado amnistía para todos los presos y todos los deportados. Y claro, se formó en la Unión Soviética una comisión formada por los oficiales polacos que conocían bien Rusia y que conocían bien el idioma ruso, y estos es que había algunos supervivientes. No sé por qué razón, y esto probablemente nunca se sabrá, que de estos 3 campos eligieron unos pequeños grupos, unas docenas de oficiales y les mandaron a otro pequeño campamento llamado Gryazovets, y ellos se salvaron. Bueno, y entonces ellos empezaron a hacer listas de sus compañeros de armas desaparecidos. Cada oficial conoce los nombres de los otros oficiales de su regimiento, y así han podido presentar a una lista de unos cuantos miles de oficiales, preguntando dónde están. Y entonces las autoridades soviéticas cada vez decían: hemos liberado a todos. Y lo que usted dijo, que Stalin en un momento de ira dijo: no sé dónde están, a lo mejor se fugaron a Manchuria, de Starobielsk, de Ostashkovo, de Kozelsk a Manchuria es como de aquí a través de Atlántico a Buenos Aires o Río de Janeiro. Y pensando, un momentito, y pensando que ellos podrían, durante la guerra, andando de pie, todos uniformados, fugarse, era naturalmente una imbecilidad. Ahora, como dije, la primera sorpresa, la primera sospecha era cuando, a partir de mayo de 1940, han dejado de llegar las cartas. Entonces corrió la primera alerta. Y como esta misión polaca, organizada por general Anders, que ya se formaba un ejército polaco de los supervivientes, cuando preguntaba a las autoridades soviéticas qué pasa, dónde están, nunca les dieron una contestación, salvo una vez. El jefe de NKVD, de la policía política secreta de entonces, ellos continuamente cambiaron los nombres. En los primeros años después de la revolución era Cherezvechayka, Chaká, famosa Chaká, luego GPU, luego NKVD. Hoy día lo mismo se llama KGB. Siglas cambian, pero no cambia. Bueno, y entonces jefe de la policía secreta era Lavrenti Beria y sus lugartenientes Merkulov y Abakumov. Todos después de la muerte de Stalin, Beria murió defendiéndose, Merkulov y Abakumov fueron detenidos y fusilados. Pues a Merkulov, hablando con Conde Chapsky, que era precisamente más encargado de buscar a estos oficiales desaparecidos, ha dicho en un banquete que probablemente ha tomado algún que otro vaso, no de H2.0, sino de vodka. Мы совершили крупную ошибку. Hemos cometido un gran error. Ahora, en Katyn no estaban solo extranjeros como aquel forense búlgaro
Marcos, que naturalmente él dijo luego que él actuaba bajo miedo. Estaba un ilustre doctor forense suizo que era de un país neutral. Y él, al volver a Ginebra, dijo que no cabe ninguna duda de que esta gente fuera asesinada en la primavera de 1940, o sea, más de un año antes de llegar allí los alemanes. Había también allí algunos polacos, invitados por autoridades alemanes. Perdón, señor Lewandowski, nos estamos extendiendo demasiado y queremos Sí, dar juego. pero únicamente quiero dar 3 pruebas. Primera, lo que usted dijo. Los troncos de árboles cortados atestiguaron que tienen 3 años. O sea, que fueron plantados en el año 1940. Luego, los químicos comprobaron, examinando la tierra, que esta tierra está empapada de cadaverina desde hace 3 años. Y lo más importante, ¿por qué el fiscal soviético en el famoso juicio de Nuremberg aceptó que esta acusación contra los alemanes va a ser retirada? Se llamaba camarada Smirnov. Ellos acusaron a los alemanes, pero luego, como vieron que no hay pruebas, retiraron la acusación. Gracias. Gracias. Señor Jiménez Caballero, ¿cuál es su opinión al respecto? Mi opinión al respecto es que la gran culpable de la matanza de Katyn fue Polonia, ¿Cómo por ponerse en medio de los alemanes y de los rusos. Es una nación verdaderamente prodigiosa y suicida. La admiramos todos. A los españoles empezó ya a encendernos la cabeza y la imaginación desde el siglo XVII con nuestros grandes dramáticos. El primero fue Lope de Vega, con aquella obra del gran duque de Moscovia, que era Iván el Terrible, o el emperador perseguido. Sí, señor. Demetrio el usurpador. Pero por Dios, déjeme Lo usted. siento. Que es, vamos, deje usted a Lope de Vega, pues es el que escribió esta obra dando unas pruebas que le había transmitido un jesuita. Fue una obra famosa de Lope de Vega, el gran duque de Moscovia. Yo me va a permitir, don Ernesto, que trate de hacerle volver al terreno donde estábamos. Sí. Es decir, aparte de esta curiosa tesis de quién fue la responsable, yo quería que me dijera usted la tesis en serio. ¿Quién de los dos países en aquel entonces podía llevar la culpa? Yo esto no tengo más pruebas que mi visión literaria, que es puesto en este fascículo, ahora en mi obra Memorias de un dictador, y todo parece ser que fuera Rusia. Pero hay tales controversias, ¿verdad?, que en estos momentos, en las guerras, el extirpar a un enemigo, he citado antes la batalla de Zalaca, el Tiberio, la de San Quintín, en las guerras todo es permisible. Lo más probable, por lo que yo vi, parece que fuera Rusia. En aquel momento, cuando estaba usted en Katyn, ¿tuvo alguna duda sobre alguno de los testimonios que le estaban presentando? Yo no. ¿Sobre alguna explicación que le estaban dando? No. Entonces me lo explicaban los alemanes y por consiguiente era difícil que pudiera tener más duda que la que sigo teniendo, que es el destino trágico de Polonia de ponerse entre dos pueblos colosales como el mundo germánico y el mundo eslavo. Su destino está en medio y por eso esta Polonia ha sido invadida y atacada en todos los siglos. La han repartido en el 72, en 1772, en el 93, en el 95, en 1813 cuando el Congreso de Viena, después en el 48 cuando la independencia, constantemente, apenas resucita,
apenas quiere tener esa independencia. Parece como si Calderón, que fue el que poetizó aquel príncipe Segismundo de La vida es sueño, para Polonia la vida es un sueño, es un frenesí, es una ilusión. Mi piedad inmensa y mi admiración es por este país heroico que ha dado desde sabios como Copérnico a músicos y líricos como Chopin y escritores y a héroes sobre todo. Por consiguiente, mi juicio no es más que, como español y católico, de piedad por Polonia, como la pudieron tener Calderón y Lope de Vega. Señor Fonrodona, si se permite hablar en términos, digamos, aritméticos de una tragedia de tal magnitud como ese asesinato de tantos miles de hombres, dejémoslos entre 4 o 14.000. 14, sí. Entonces, posiciones extremas. esto es, tal operación debe de tener grandísimas dificultades. Es decir, esta gente escribía a sus familias. Esta gente no se pueden borrar del mapa en un momento ni aunque estén en guerra. El profesor Lobodowski lo ha centrado muy bien el tema. Las sospechas vinieron cuando esa oficialidad polaca, en su inmensa mayoría, no escribió a sus familias. Entonces se produce una serie de visitas al Kremlin. Estoy hablando ya en el momento en que Rusia está con los aliados, en que hay una entente muy necesaria para los anglosajones. El gobierno Sikorski, el gobierno polaco en el exilio, el primitivo, el prigente, estaba en Londres. Para los anglosajones la presencia de la URSS era importantísima. La verdad histórica es que la guerra contra el Tercer Reich en Europa la decidieron los rusos. Hubo 14 divisiones en el muro del Atlántico, de gente enferma. Rommel las llamaba las divisiones del bicarbonato. Hubo siempre en Rusia 200 y pico divisiones alemanes, las mejoras, las de élite. En Stalingrado pereció el sexto ejército, que era la crema de la organización militar de la Wehrmacht. Ahora bien, la situación es que en cuanto empieza a notarse ausencia de esos polacos, de esos oficiales, que interesan no solamente por sus familias, sino porque son el esqueleto, la médula del sistema militar polaco, entonces acude el embajador Jan Kohl acude a ver a Stalin, acude al Kremlin, él es el embajador polaco en Moscú, es un país aliado, y le pregunta, nos va a contar en sus memorias, y la posición del zar rojo, yo creo que el apelativo más claro para Stalin es del zar rojo, porque siguió la misma política de los zares y la llevó más adelante que ningún zar, porque ningún zar tomó Berlín, aunque lo pretendiera. Pues la historia se repite además. Sabemos que en el Congreso de Viena, Alejandro I, cuando se discutía de Polonia, dio un golpe con el sable envainado sobre la mesa y gritó, Polonia es cosa nuestra. En Yalta, Stalin golpeó con la mano en la mesa y dijo, Polonia es cosa de Rusia, la ha liberado el Ejército Rojo. Y Churchill, a pesar de su grandeza humana y su gran talento, y Roosevelt, a pesar de representar el país más rico del mundo, transigieron y en el pacto, en el capítulo 6 de Yalta, firmaron que la liberación total de Polonia por el Ejército Rojo ha creado una nueva situación de facto, fáctica, la situación de la verdad militar. No se podía hablar de libertad a Polonia cuando estaba ocupada. Ahora bien, todo esto enfocándolo en el problema de Katyn, que tiene mucha más apariencia, todo hay que decirlo, en contra de los rusos que en contra de los alemanes, nos va viniendo, se nos va perfilando a través de la entrevista. Los polacos se preocupan. Stalin no contesta, no le da una razón. Explica el embajador polaco que en un momento dado llamó por teléfono a Beria, el jefe de la policía de la KNDV. Le llamó y gritó por teléfono Stalin, porque les gritaba a todos, hasta sus mariscales. Y lo que le contestaron jamás se ha sabido, porque colgó el teléfono. Al cabo de un rato le debieron de dar datos, porque había preguntado, ¿dónde están los oficiales polacos? Se los liberó a todos y escuchó, colgó el teléfono y no contestó. Despidió al embajador. Luego acudieron el general Vladislav Anders, todavía estaba en Rusia, antes de irse, de marchar de Rusia, autorizado por Stalin, a petición de Churchill, vía Irán. Acudió Sikorski, Vladislav Sikorski, jefe del gobierno, y Stalin no se lo aclaró, salió con disyuntivas, dijo la famosa frase, habrán huido por Manchuria, era una butada, una cosa que no. Ahora, volviendo a la cosa probatoria, a la cosa clara, solamente diré esto, al punto de cuándo se produjo la muerte, cómo, quod bonum, a quién aprovechaba, el aforismo romano que ha pasado a la novela policíaca moderna,
Entonces se plantea la duda de cuándo fue la fecha. Marzo de 1940, septiembre de 1941, cuando estaban los rusos, cuando los rusos habían ya retrocedido ante la invasión alemana. Eso es difícil de pergeñar. Hay una serie de evidencias aparentes en contra de los rusos, pero no son todas. Por ejemplo, lo que el profesor Lobodowski ha dicho sobre las balas. Goebbels admite en su diario que las balas eran alemanas, marca Greco. Ahora hay dos teorías sobre esto. La que ha dicho nuestro colega polaco, de que en aquella época eran aliados por el pacto del 39 de agosto entre von Ribbentrop y Molotov, y vendían los alemanes armamento a los rusos, o bien la teoría de que eran armas vendidas a través del Tratado de Rapallo a naciones bálticas y que luego los rusos las ocuparon, las aprendieron las naciones bálticas al anexionárselas. Pero eso no casa históricamente, porque según Goebbels los crímenes fueron hechos en marzo del 40 y los rusos no entraron a los estados bálticos hasta abril, mayo y junio, o por lo menos hasta junio y julio de este año 40. Hay otras cuestiones que se pueden involucrar aquí, pero hay que tener en cuenta una cosa que explica que en parte se haya lanzado un poco por todos, y no me refiero a los patriotas polacos, a los investigadores polacos como el señor Lobodowski, que lo siente en su carne, lo vive, y a las familias que han sufrido la pérdida. Me refiero a los altos intereses políticos que son fríos. Recordemos la frase del gran poeta polaco Adam Mickiewicz, que escribió una vez: no te pongas nunca bajo la jurisdicción y el amparo de los príncipes y poderes extranjeros, que un historiador francés la menciona al tratar de la muerte de Sikorsky. Pero, mirándolo todo fríamente y políticamente, hay que tener en cuenta una cosa. De esa Segunda Guerra Mundial, la nación polaca ha salido con una frontera en el oeste, la línea Oder-Neisse, que perjudica mucho a Alemania, favorece mucho a Polonia. Mientras que la frontera oriental, la línea Curzon, llamada así por Lord Curzon, ministro del Foreign Office en el año 1920, ministro inglés, es mucho más etnográfica, por decirlo así. La línea Curzon, lo que se ha quedado Rusia de Polonia, en parte está habitada por más rusos, por más bielorrusos y ucranianos que por polacos. Habría unos 4 millones de polacos, que son estos, de donde se ha dimanado todo esto, quedaron deportados, ha dicho muy bien mi compañero, dentro de Rusia, pero había también en aquellas tierras del este de la línea Curzon 8 o 9 millones de rusos, ucranianos y bielorrusos. En cambio, lo que luego recibió por la conferencia de Yalta Polonia en compensación la línea Oder-Neisse, coge terrenos puramente alemanes. La Alta Silesia, la Baja Silesia, Brandeburgo, cuna de la monarquía prusiana, el sur, la mitad sur de la Prusia Oriental, la mitad al norte con Königsberg se la quedó Rusia, y toda la Pomerania. Esto son tierras agrícolas alemanas. Es una cuarta parte de la extensión que tenía Alemania en el año 1937. Lo que sucede es que para un patriota polaco, para un historiador polaco, se piensa en la Gran Polonia, que era más grande que Alemania, tan grande como el primitivo ducado de Moscú. En otros tiempos, en la conferencia de Yalta, Molotov dijo: se puede restablecer la antigua Polonia. Y Roosevelt preguntó: ¿cómo antigua? ¿Hasta qué grado antigua? Dice: de muchos años. Y Roosevelt, bromeando para quitarle hierro a la cosa, dijo: demasiados años no, que es un mal precedente. Los ingleses podían reclamar a los Estados Unidos como colonia. Quiero decir que hay una serie de implicaciones políticas, de odios políticos, de lucha entre el Comité de Lublin, manejado por los rusos, y el Comité o Gobierno de Londres, manejado por los anglosajones, y eso ha hecho muy difícil esclarecer la verdad. Tenemos la opinión de Gilbert Badía, historiador francés. Nos aporta una versión nueva. Para él, en fin, la verán ustedes ahora, para él los rusos no han sido los culpables. À l'époque, comme vous le savez sans doute, l'affaire de Katyn a suscité une grande émotion, en particulier dans les rangs des organisations, des mouvements qui combattaient l'hitlérisme. En aquella época, como usted sabe, el asunto Katyn suscitó gran emoción, particularmente en las filas de las organizaciones, de los movimientos que luchaban contra el hitlerismo. Me refiero en especial a la resistencia francesa.
Pero hoy creo que las cosas están más claras y que no hay mucha diferencia de interpretación, en mi opinión, sobre la significación y la realidad de las masacres de Katyn. Para comprender estas masacres, creo que hay que ponerse en la situación de Alemania en aquella época. ¿Dónde estamos? Estamos en la primavera de 1943, es decir, en un momento en que la Alemania hitleriana acaba de sufrir su primera gran derrota de la guerra, es decir, la de Stalingrado. L'Allemagne hitlérienne vient de subir sa première très grave défaite de la guerre, c'est-à-dire à Stalingrad. Et que cherche Goebbels? ¿Qué busca Goebbels? Goebbels tiene una única esperanza para tratar de salvar la situación de la Alemania hitleriana en ese momento. Su esperanza es dividir a los aliados. Entonces él, que es un maestro de la provocación, no hay más que acordarse del incendio de Reichstag en febrero de 1933, buscó un medio para dividir a los aliados. Y creo que montó, como se monta un espectáculo extraordinario, este asunto de las fosas de Katyn. No voy a decir de qué se trata, usted ya lo sabe. Se descubrieron en Rusia, cerca del pueblo de Katyn, fosas en las que se encontraban oficiales con uniforme polaco. Se acusó inmediatamente a los soviéticos de haber masacrado a los polacos, y Goebbels organizó inmediatamente, a gran escala, la visita de estas fosas por periodistas que procuró fueran, en lo posible, periodistas neutrales. On a accusé aussitôt les soviétiques d'avoir massacré ces Polonais, et Goebbels a organisé aussitôt sur une très grande échelle la visite de ces fosses par des journalistes qu'il a rassemblés autant que possible, des journalistes neutres. Mais dans son journal... Pero en su diario, cuando estudiamos su diario hoy, diario secreto en aquella época, vemos claramente el fin de esta operación. En su diario dice: se ha reconocido que he conseguido sembrar una cierta turbación en las filas de los aliados con esta operación. Pero en su diario dice también, algún tiempo después, que se descubrieron municiones alemanas en las fosas de Katyn, y añade que este hecho es secreto. Pues bien, esta anotación del diario de Goebbels me parece hoy, de forma cierta, una provocación hitleriana, cuyo móvil político está muy claro. Se trataba, después de la derrota de Stalingrado, de dividir a los aliados. Me semble aujourd'hui indiquer d'une façon certaine qu'il s'agit là d'une provocation hitlérienne dont on voit bien le mobile politique, je le répète, il s'agissait, après la défaite de Stalingrad, de diviser les alliés. ¿Tuvo éxito esta operación? No lo creo. ¿No tuvo efecto ninguno? Creo que sí, como lo decía al principio. Pienso que creó una cierta turbación en las filas de algunas organizaciones opuestas a Hitler y en particular, sin duda, aunque en esto soy menos competente, en los medios polacos de la emigración. Señor Nazario González, es el momento casi de emitir veredictos, pero quizá nos queda un poco oscura la figura de Sikorsky. Sikorsky murió a consecuencia de Katyn, a consecuencia de haber hablado de Katyn. Es cierto que en el avión donde murió Sikorsky en Gibraltar, que cayó en la bahía de Algeciras, iba alguien, un oficial, quizá con documentos secretos en una cartera. ¿Dónde está la leyenda? ¿Dónde está la realidad? Hay que tener en cuenta que Sikorsky era lo que hoy llamaríamos un duro. En su trato, sobre todo con los aliados, era muy exigente en relación con la futura Polonia. Y, por lo tanto, para los aliados en 1943 era un huésped molesto, ya que en aquel momento los rusos les pedían a los aliados que abrieran el segundo frente. Toda la conferencia de Teherán, que se tuvo en noviembre-diciembre del 43, vino orientada precisamente a urgir a los aliados que abrieran ese frente, que no lo abrieron hasta 1944, hasta mediados de 1944. Y entonces es evidente que aquí podríamos decir que en este asunto de Katyn todos son culpables, porque en una guerra no hay inocentes. Lo mataron los alemanes y los rusos porque, si lo mataron materialmente los rusos, parece cierto que los alemanes lo sabían. Eran los tiempos en que eran muy amigos, se intercomunicaban las noticias, y los aliados dejaron hacer porque políticamente no era en aquel momento prudente, si cabe la palabra aquí prudente, no convenía el apoyar a un Sikorsky que pedía que se esclareciese el hecho y a unas reivindicaciones polacas, sino dar cuerda, lo más posible, a la Unión Soviética hasta que llegase la hora del asalto definitivo en el día de junio de 1944. Bueno, una pregunta. Si era provocación alemana,
¿por qué en el año 1941, en otoño, las autoridades soviéticas no han dicho a los polacos que estos prisioneros cayeron en manos de los alemanes y que preguntan por su suerte a los alemanes? ¿Por qué inventaron aquello 2 años más tarde? Ahora, otra cosa. Un minuto nada más, vamos muy mal de tiempo. Don Ernesto dijo que somos nación suicida. Nosotros nunca hemos nación suicida. Nosotros hemos sido una nación que siempre estaba guardando los impoderables. Impoderables es defender contra sea su independencia, su carácter nacional, sus tradiciones. Y uno de los impoderables, la que nos obligó a luchar a 2 frentes, sin hacerse vasalos de Alemania ni vasalos de la Unión Soviética, era impoderable, que se llama en nuestro idioma concepto de la honra nacional. Eso es el heroísmo. Naturalmente. Pongo este punto final. Y que señor gana un Rodón. pueblo que no es heroico. Hay un punto que no se ha tratado aquí y que yo creo que está relacionado. Bien que sea cierto que los mataron los rusos o que los entregaron los alemanes, lo que es equivalente, o que los habían matado ante los alemanes después de un cambalacheo con los rusos, que también ha habido esta teoría, que ahora no podemos detenernos en ello, el canje famoso con prisioneros ucranianos y bielorrusos, pero sea como fuere, lo cierto es que el zar rojo Stalin se enfadó, porque hay el episodio de mucha mayor importancia, que causó mucha más sangre, que es la liberación o la ocupación de Polonia por el ejército ruso, y a vencedor, francamente vencedor, cuando la Wehrmacht se retira, luchando siempre al estilo prusiano, pero retirándose, y llega Rokossowski, el mariscal Rokossowski, de origen polaco, de sangre polaca, hijo de un ferroviario de Żytomir, y llega a los arrabales de Varsovia. Praga, se llama el barrio de Praga, en la orilla derecha del Vístula, y cuando llega allí entonces se levantan, en la primera semana de agosto de 1944, los patriotas polacos entusiasmados. Armia Krajowa, el ejército nacional polaco, se levanta bajo el mando de Borko Marowski, que fue un héroe y general polaco. Y en aquel momento, sea por un malentendido, como dicen los rusos ahora, de que no les pidieron permiso a ellos o no hubo enlace, sea porque la tensión entre Churchill y Stalin, que no entre Roosevelt y Stalin, era cada día creciente, sea lo que fuere, de repente el victorioso primer ejército, frente que llaman ruso, de Rusia Blanca, al mando del mariscal Rokossowski, que los polacos lo consideraban como un compatriota, se frena, se para y se queda parado en la orilla de esa del Vístula, en el barrio de Praga, todo el octubre, todo el otoño, hasta principios del año 1945, en que toma Varsovia. Entonces, la opinión anglosajona y la polaca dicen, fue un crimen, porque se levantó Varsovia, el ejército nacional, las guerrillas, y murieron 300.000 hombres masacrados por los nazis frente al ejército ruso que estaba parado. Incluso había tropas polacas que formaban la cabeza de puente, cruzaron el Vístula, pero no fueron reforzadas por el mariscal Rokossowski. Entonces los historiadores rusos en la historia de la Gran Guerra Patriótica dicen, teníamos las líneas logísticas muy extendidas, no podíamos, era un esfuerzo grande, veníamos marchando desde el corazón de Rusia, había tomado un respiro antes de lanzarse contra Alemania. Y nos tuvimos que parar, pero la operación no es muy convincente. Cuando asaltaron Berlín, poco tiempo después acumularon 50.000 bocas de fuego entre Zhukov y Koniev y tomaron Berlín, que era mucho más difícil. Esto es uno de los puntos que hace dudar de la buena fe de Stalin en este punto concreto. Muchas gracias. Ponemos punto final al episodio de Katyn. Una historia heroica por parte de 14.000 o 4.000, la cifra quizá nunca se sepa con exactitud, oscuros oficiales, brillantes generales, no sé, humildes suboficiales que cayeron en un campo de honor, pero con un tiro en la nuca, que cayeron con su uniforme y por su país, por lo que usted decía, el honor de su patria. Ahí queda la cobardía, la tremenda cobardía de 2 potencias que ganaron y se repartieron el mundo. Ahí queda la cobardía de los vencedores o vencidos, que da igual en toda una guerra, como decía don Nazario González. Gracias por seguirnos, gracias a ustedes por su presencia y hasta la próxima semana.